Ellos vienen a invadir nuestras tierras, pues ahora nosotros vamos, pero no a saquear lo que hay ahí, sino que vamos a ir a sembrar. La montaña es un documental dirigido por Diego Enrique Osorno, en el que nos muestra el viaje de un grupo de miembros del ejército zapatista con rumbo a tierras europeas. Durante este viaje encontrarán otras visiones del mundo en las charlas que sostienen con la tripulación del barco. Estas reflexiones harán que ambas partes descubran diferencias y similitudes con personas de otras partes del planeta. Conversamos con Diego Enrique Osorno acerca de la película. Compartir una cosa que a mí me surgió durante el viaje, ¿no? Yo soy pues un periodista que, como muchos de mi generación, está marcado por dos momentos en la historia, digamos, reciente de México. Uno de esos momentos creo que pues fue el alzamiento zapatista, ¿no? Que ocurre hace 30 años, como bien dices, generando una expectativa, una fascinación, un entusiasmo, una inspiración por, por remover lo que había antes, ¿no? En ese entonces todavía el régimen priista estaba funcionando y no solo funcionando, sino precisamente pregonando la modernidad como su nueva cara, ¿no? La incorporación de México al primer mundo, la alienación del territorio nacional con el norte y y de repente surge este movimiento que en su causa más puntual tenía y sigue teniendo, me parece, pues una fuerza, una legitimidad tremenda, ¿no? Por la injusticia, por la discriminación, por el racismo, por una serie de elementos que ahí estallan, pero por otro también una estética y un discurso y un lenguaje y una búsqueda de comunicar de formas como nuevas para la realidad mexicana, una situación, una problemática. El otro momento que me marca a mí y que marca a muchos de mi generación, pues es la guerra del narco, ¿no? Que ocurre mucho tiempo después. Y es una serie de eventos que ensombrecen al país, que lo ensangrentan, que generan una desazón, que generan una pesadumbre, un cierto cinismo. Y, y yo pues me siento producto como de esos dos grandes momentos históricos recientes de México, ¿no? Uno muy esperanzador y otro muy ensombrecedor. Entonces, precisamente la película y el viaje puntual que hace este pequeño grupo de zapatistas, este escuadrón de 7 personas, eh, pues es un viaje que en cierta forma para mí trata de buscar recuperar esa esperanza que se extravió, me parece un poco eh, en México, pero no solo en México, o sea, en realidad cuando uno ya se da cuenta, pues que son síntomas globales, ¿no? Síntomas occidentales por lo menos de cierta decadencia. eh, y la película busca reivindicar ese pensamiento utópico, ¿no? Reivindicar como una resistencia no ceñida en las armas o en la fuerza, sino en la imaginación, ¿no? En la capacidad de hacer también cosas que no están calculadas o no están como establecidas, como fue el propio viaje en sí que hacen pues 7 indígenas de ascendencia maya hacia Europa en un barco, ¿no? Algo que no está como en el registro de lo, eh, de lo previsto, ¿no? De lo predecible. Y un poco por ahí, la película creo que aparte de ese, de esa búsqueda de horizonte, de esa reivindicación del pensamiento utópico, de ese intento de sublevar la realidad a partir de sublimarla, ¿no? Con este tipo de actos creativos y ahí precisamente ya como enmarcado eso, me parece que se da este encuentro que dices, ¿no? Y esta, pues, que en el caso del viaje puntual, pues es un encuentro con desencuentro, no es un choque, es un encuentro que va y viene como las olas del mar, generando coincidencias y generando diferencias. Y eso lo traté de mostrar. Y en un segundo plano, esto otro que dices, tratar de plantear ¿qué es el zapatismo 30 años después? ¿Dónde está el zapatismo? Y lo que yo esperaría o que creo que se ve en la película es que el zapatismo está más allá
de su figura icónica, que es el subcomandante Marcos, ¿no? Que el zapatismo es un pues, movimiento intergeneracional, intercultural, porque dentro del propio zapatismo, como se ve en la película, hay pueblos tzotziltes, celtales, tojolabales, choles, y también que es un pueblo, es un movimiento, perdón, que no tiene las armas por delante, ¿no? Sino la construcción de la autonomía y la búsqueda de redes de resistencia en otros territorios. Sí, es muy buena reflexión porque es algo como que, creo que tu reflexión es algo que está ahí, ¿no? Como en el ambiente. Y yo te voy a tratar de responder como en tres planos, ¿no? O sea, uno, digamos, en la perspectiva de México. Eh, el zapatismo prácticamente marcó a buena parte de los personajes políticos y organizaciones progresistas, digamos, que hoy en día están en México, ¿no? O sea, no es casualidad, por ejemplo, que el presidente pues haya ido varias veces a Chiapas, que dos de sus eh, digamos, comunicadores principales como Jesús Ramírez o como Epigmenio Ibarra hayan sido pues muy cercanos al proceso zapatista en los 90, ¿no? Y la lista es larguísima, ¿no? De organizaciones sociales, de personajes a los que en México el zapatismo marcó. Creo, me da la impresión que hay un momento en el que muchos de estos grupos, organizaciones y personajes no, no necesariamente entienden ni apoyan o no quieren continuar sí, con el movimiento zapatista eh, al, 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 al descubrir que su discurso sobre la no toma del poder no es un discurso demagógico, ¿no? Sino que es genuino, que realmente como lo dijeron ellos de los primeros meses y años, no quieren el poder, no buscan el poder, no buscan la presidencia, no buscan ser senadores, no buscan ser alcaldes, no buscan gobernar Chiapas, lo que buscan es autonomía, lo que buscan es libertad, ¿no? Y para eso eh, necesitan una construcción horizontal, no una construcción vertical, como lo implica la lógica del poder. Entonces, esa parte me parece que genera una eh, cierta confusión, ¿no? Y por otro lado, para mí eso hace más interesante al movimiento zapatista, ¿no? O sea, un movimiento que ahora me voy a pasar a la segunda parte de mi respuesta a tu pregunta, un movimiento que, como bien dices, se vuelve referente no solo en México, sino de manera global, ¿no? Es un movimiento que durante prácticamente toda la mitad del siglo, de la década de los 90 del siglo pasado, es el epicentro de lo que hoy conocemos como el movimiento altermundista. O sea, este movimiento altermundista que tiene muchas ramificaciones y que nace en los 90 tiene su raíz en Chiapas, ¿no? Y eso es muy interesante porque eh, el ecologismo, muchos de los feminismos, incluso eh, procesos como el Foro Social de Sao Paulo, que tenía como lema Otro mundo es posible, que es una frase zapatista, bueno, y que genera después la primera oleada de gobiernos nacionalistas de izquierda, como el de Chávez, como el de Lula, como el de Evo Morales, pues vienen del Foro Social y el Foro Social también es una cierta reverberancia del movimiento zapatista, ¿no? Eh, es que tiene un significado en el mundo. Y el tercero es puntualmente en las comunidades que ellos no solo tienen, sino han expandido en estos 30 años, comunidades que están formadas por tierras recuperadas, pero también por individuos que tienen una capacidad y una conciencia crítica pues mucho más avanzada, digamos, que lo que hay en su propio entorno y en buena medida también a nivel nacional. Y en estos territorios hemos visto, quienes hemos podido reportear un poco ahí, y quienes vamos, y a partir de la película también se muestra incluso los testimonios de muchos de estos nuevos zapatistas, pues el asombro ante lo que ocurre comúnmente en el resto del país, ¿no? En estas comunidades no hay desapariciones,
no hay secuestros, no hay feminicidios, o sea, no hay esta realidad que se ha normalizado en el resto del país en estos 30 años, ¿no? Y eso es algo que lo han logrado pues un grupo de comunidades en las que se, se ha ausentado el Estado por decisión de ellas mismas, ¿no? Donde no ha pasado Zedillo, no ha pasado Fox, no ha pasado Calderón, no ha pasado Peña Nieto, no ha pasado López Obrador, y lo que sí ha pasado es que no ha ocurrido esta violencia tan atroz y normalizada que hay en el resto del país. Eso por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces creo que la metamorfosis del EZLN, de ser un grupo guerrillero que se alzó en armas en el 94, hacer este movimiento más civil y pacífico, que tiene una historia de este valor que yo trato de compartirte desde mi punto de vista, ¿no? De una historia que cambió las cosas en Chiapas, que cambió las cosas en México y que cambió las cosas también en cierta parte del mundo. Pues a mí me parece fascinante, ¿no? Y por eso es que el zapatismo es algo que yo sigo como periodista y como documentalista, y eso también en cierta forma es la esencia de esta película, ¿no? La reivindicación del pensamiento utópico, pero a partir de procesos reales, puntuales, verificados, que ya son historia, ¿no? También de Chiapas, de México y del mundo. Pues yo me subí con María Seco a filmar sin saber a ciencia cierta qué iba a pasar, ¿no? Porque pues no, pues es un viaje, es una travesía y es una travesía transatlántica, ¿no? Tenía muy poca información, o sea, sabía que el destino pues era Europa, sabía más o menos el postulado del viaje, que era encontrar las diferencias, sabía que era apenas el primer contingente zapatista de muchos otros que llegaron después y que van a seguir llegando a Europa y otros continentes, por lo que han dicho. Entonces, eh, pues de manera como natural en el propio viaje, estos encuentros entre la tripulación y los zapatistas, pues justamente se volvieron esa metáfora que bien dices tú, como de, de la conversación sobre los problemas del mundo, sobre la historia del mundo, ¿no? Son visiones también distintas sobre la historia de la humanidad, ¿no? Son perspectivas también distintas sobre el rumbo que debería tener o no la humanidad, partiendo de esto que mencionas también, de unos tripulantes que aunque no son parte de una organización política y no tienen como esa disciplina o esas bases que sí tenían los zapatistas, pues sí tenían curiosidad del mundo, experiencia del mundo y también cierto progresismo, cierta visión progresista, ¿no? Entonces, ahí a mitad del viaje, pues me di cuenta que el encuentro que ellos iban a tener allá en Europa, en realidad lo estaban teniendo en el propio barco, ¿no? De manera inesperada. Entonces, por eso también la película se concentra solo en la travesía marítima, ¿no? Evidentemente, pues filmamos, no quiero spoilear mucho, pero bueno, el final de la película, pero la película se concentra precisamente en esa travesía marítima, porque ahí es donde ya está ocurriendo lo que ellos van a ir a hacer en el nuevo territorio, ¿no? En la Europa insumisa, como ellos le llaman. Eh, y eso para mí fue muy rico, porque en cierta forma, la, mucha de la audiencia que puede tener la película, pues está más ceñida, digamos, por la perspectiva occidental de los marineros, ¿no? Y permite tener un marco de referencia que nos toca a nosotros documentar de manera directa de lo que es la visión zapatista o la búsqueda zapatista con lo que hay en el resto del mundo, ¿no? Con lo que hay más allá de sus comunidades. La montaña se estrena este jueves 5 de septiembre, no se la pierda. Pues ahora nosotros vamos, pues no a saquear lo que hay ahí, sino que vamos a ir a sembrar. Nuestro objetivo es despertar a la gente.